¿Podemos sentarnos, hermanos? Y vamos a escuchar el sermón de esta mañana. Hermanos, el sermón de esta mañana se titula La respuesta de Pedro en Pentecostés, parte 2. Como recordamos, hermanos, vamos a ver la respuesta de Pedro en Pentecostés en tres diferentes sermones. Vimos el uno la semana pasada, hoy el segundo la semana pasada, la semana que entra el tercero. Y hoy, hermanos, estaremos estudiando el pasaje del libro de Hechos, capítulo 2, verso 22 al 32. Una vez más lo repito, hoy vamos a estar hablando del libro de Hechos, capítulo 2, verso 22 al 32. The passage we will be studying today, the sermon of today, is called Peter's Response in Pentecost, part 2. As we know, Peter's answers to the people in Pentecost, we will take it in 3 different sermons. We did number 1 last week, number 2 this week, number 3 next week. And our passage this week comes from the book of Acts, chapter 2, verse 22 to 32, which says, Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret, by the way, the scripture reading is in the screen. And please, as we are a unique church, sometimes I will be speaking Spanish and the translation will be in English on the screen. And vice versa for the other language. Somos una iglesia única, hermanos, entonces para dar tiempo, a veces voy a leer pasajes en inglés y va a estar escrito en español, so pongan atención a la pantalla cuando leo eso, ¿ok? Verso 22 del capítulo 2. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios mediante ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según, atención, el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, verse 25, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand that I may not be shaken. Therefore, 26, my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. Verse 27, for you will not abandon my soul into Hades, or let your holy ones to see corruption. Verse 28, you have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. 29. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono de uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no lo dejaría en el sepulcro, sino que su fin fuera la corrupción. Verse 32. This Jesus got raised up, and of what we all are witnesses. Hermanos, la semana pasada escuchamos parte del primer sermón de Pedro, o como lo llamamos, la respuesta de Pedro en Pentecostés, parte 1. Hablamos de cómo Pedro corrigió a las personas que estaban presentes en el día de Pentecostés acerca de lo que ellos pensaban que los apóstoles estaban borrachos, ¿se acuerdan? Después de eso, Pedro citó el pasaje de Joel, capítulo 2, verso 28 al 32, para confirmar lo que había sucedido. En este pasaje, hermanos, como vimos la semana pasada en el pasaje de Joel, fue parte del cumplimiento de la profecía de Joel.
¿Se acuerdan que yo les decía la semana pasada que se cumplió una parte en ese tiempo y otra parte va a venir después en la venida de Jesús? En el sermón de la semana pasada, hermanos, Pedro se puso de pie, alzando su voz, les pidió que pusieran atención. En ese momento, Pedro comenzó a dar su primer sermón como apóstol, en el cual estaremos viendo la segunda parte el día de hoy y la tercera parte la próxima semana. El día de hoy, hermanos, veremos 3 puntos en nuestro sermón. Están atrás de su boletín por si quieren hacer anotaciones. Número 1, el plan predestinado de Dios. Número 2, el testimonio de David. Y número 3, las razones del testimonio de David. El día de hoy, hermanos, veremos cómo Pedro, por medio de las Escrituras, confirmó el decreto de la resurrección de Jesús por medio de los labios de David, aproximadamente 1000 años antes de que Jesús resucitara. Pero sobre todo, hermanos, hoy veremos la soberanía de Dios por medio de sus decretos. Brethren, last week we heard part of Peter's first sermon, or as we call it, Peter's response in Pentecost, part 1. We spoke about how Peter corrected the people gathered in Jerusalem about what they thought it was a part of a drunkenness of the apostles when they were speaking in tongues. After this, Peter cited Joel 2:28-32 to confirm what had happened that day, at that time. In this passage, the passage of Joel, we saw that the account of Pentecost was a fulfillment of part of Joel's prophecy. Part of it was fulfilled in that day, though the other part is going to be fulfilled in the second coming of the Lord. In last week's sermon, Peter stood up, lifted up his voice, and asked the men there present to hear what he had to say. In that moment, Peter began to preach his first sermon as an apostle of Christ, which we will be studying the second part this morning. This morning, we will be taking a look at 3 different accounts in this sermon. Number 1 will be God's predestined plan. Number 2, David's testimony. And number 3, the reason of David's testimony. In them, we will see how Peter, through the faithful exposition of Scripture, he confirms the grace of God. But the most important, brothers, we will see, above all things, how God's sovereignty rules over everything there is. Y para eso, hermanos, vemos el punto número 1. El punto número es el predestinado plan de Dios, versos 22 al 24. El verso 22, hermanos, comienza Pedro su sermón ordenando a los presentes que escuchen sus palabras. Dice Pedro en el 22, pueblo de Israel, escuchen esto. Pedro está a punto de hablar, hermanos, cosas concernientes a Jesús y por lo tanto cosas concernientes al santo evangelio de Jesucristo. Atención a lo que voy a decir. Cada vez que el evangelio de Cristo es proclamado, es necesario poner atención. Después de esto hace referencia a Jesús como Jesús el Nazareno, ahí en el verso 22. Primero lo nombra Jesús, ¿sí? Este nombre es el nombre que Dios le dio a Jesús por medio del ángel en su nacimiento. El nombre Jesús, como todos lo sabemos, significa Salvador. Después de eso le llama Nazareno. Esto obviamente no es porque Jesús era de Nazaret, Jesús era de Belén, pero en Nazaret Jesús creció, ahí fue educado y ahí fue donde vivió la mayor parte de su vida. Pedro continúa con la descripción de Jesús y le llama varón confirmado por Dios. Dice en el verso 22, Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, dice esta versión.
Al llamarle varón, hermanos, obviamente es un indicativo de la humanidad de Cristo. Pedro está indicando, él es un nombre, una persona, pero que también fue Dios. Después le dice a estos hombres, hermanos, presentes directamente que ellos mismos sabían quién era Cristo. Ahí en el verso 22. Es importante, hermanos, saber que cada vez que Dios enviaba a alguien que fuera una guía, un profeta, un maestro, un apóstol o simplemente un enviado de él, las características que daban autorización de que esa persona venía de Dios, hermanos, era precisamente los milagros, prodigios y señales. En otras palabras, cada vez que una persona venía en el nombre de Dios, tendría que tener esas características: milagros, señales y prodigios. Vamos a ver a través del libro de Hechos, hermanos, cómo los apóstoles tuvieron estas tres cosas: milagros, prodigios y señales. Si echamos un vistazo, hermanos, rápidamente a los personajes quienes Dios usó para declarar sus verdades bíblicas, todos en algún momento, hermanos, tuvieron estas características. Podemos pensar en personas como Moisés en el libro de Éxodo capítulo 7. ¿Se acuerdan que Moisés aventó su vara y se convirtió en una serpiente y se comieron las serpientes de Faraón? Esos son los milagros que, por ejemplo, Moisés hizo. ¿Se acuerdan de Elías, hermanos, en el capítulo 17 de Primera de Reyes? Huyó y fue a la casa de una mujer viuda y su hijo murió y Elías lo resucitó. Eso confirmaba que Elías venía de Dios. ¿Se acuerdan de Eliseo, hermanos? El ayudante de Elías. Sí, en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías purificó el agua del río, hermanos, y hasta este momento dice la Biblia que esas aguas son puras. Llamó a los hombres y les dijo: echen esta sal al río, y el agua fue purificada. Estos son los milagros que autentificaban que estos hombres venían de Dios. Los mismos apóstoles, hermanos, aquí en el libro de Hechos, por ejemplo, Pedro en el capítulo 5, en el libro de Hechos, lo vamos a ver más adelante. La gente sacaba a los enfermos a la banqueta afuera, para que con la sombra de Pedro la gente se sanaba. Todas estas cosas, hermanos, eran para que la gente viera y supiera que estos hombres eran enviados de Dios. ¿Sí? Todos estos hechos, hermanos, nos demuestran que Pedro, para defender la autoridad de Cristo, hace uso de estas palabras: milagros, prodigios y señales, para demostrarles a los que estaban ahí presentes que ellos habían sido testigos de los milagros que Jesús hizo. Eso comprobaba que Jesús venía de Dios. And so we'll take a look at the first point of the sermon, which is God's predestined plan in verses 22 to 24. In verse 22, Peter begins his sermon ordering those present to hear these words. Verse 22 says, Peter is about to talk about the things concerning of Jesus and therefore his holy gospel. Brothers and sisters, every time the gospel of Christ is proclaimed, it is necessary to pay attention, because those are words of life. After this, he refers about Jesus as Jesus of Nazareth. And he first named Jesus. That's the name God gave him through the angel at his birth. And of course, all of us know that Jesus means Savior. After that, he called him the Nazarene. Jesus the Nazarene. This obviously is referring to the place where Jesus was educated, where he was raised, where he spent most of his life, because all of us know that he was from Bethlehem. Peter continues the description of Jesus and calls him a man confirmed by God. A man confirmed by God. By calling him a man, Peter is obviously indicating the humanity of Christ. This is a man, but it's also God. The deity of Christ was proclaimed in this passage. Then he tells this man that they knew themselves who Christ was,
It is important to know, brothers and sisters, that every time God sent someone who was whether a guide, a prophet, a teacher, or an apostle, the characteristics that gave permission to the person to verify that he came from God was precisely the miracles, wonders, and signs we read in verse 22. If we take a quick look at the characteristics that God used to declare Bible truths throughout time, we think of people like Moses in Exodus 7. He threw his staff down and became a serpent and made the serpents of the prophets of Pharaoh. Those are miracles that authenticated that Moses was coming from God. We can think of Elijah in the chapter 17 of 1 Kings, when he raised the son of the widow. The son of the widow was dead, and she came and talked to Elijah and said, my son is dead. And Elijah prayed to God, and the son resurrected. These are the miracles that authenticated that these people were sent from God. We can think of Elisha in chapter 2 of 2 Kings. He purified the river with salt. The people came to him and said, Elisha, we cannot use the water of the river because it's bad. And he says, bring some salt and put it in the river. Until this day, the scripture says, the river's clean. These kind of miracles, signs, and wonders authenticate these men to say, he came from God. We can think of the apostles themselves. For example, Peter in chapter 5, here in the book of Acts, the people would bring the sick out so the shadow of Peter would heal them. That was the authentication that they came from God. All of these facts, brothers and sisters, show us that in order for Peter to defend the authority of Christ, he had to make sense of these miracles, wonders, and signs. To show them that they themselves were witnesses of these facts. They knew of these facts. El verso 23, hermanos. El verso 23, hermanos, es el verso probable más importante de este pasaje. En este verso, hermanos, Pedro explica por qué Cristo murió, pero sobre todo explica por qué resucitó. En este versículo, hermanos, podemos ver juntas, una con otra, el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios y las acciones humanas por las cuales tendrán que ser responsables. En otras palabras, hermanos, Cristo al ser entregado para ser crucificado en el Calvario, fue predeterminado por los santos decretos de Dios. Y los hombres que en algún momento gritaron, crucifícale, crucifícale, esos hombres, hermanos, serán puestos delante de Dios como culpables por la dureza de sus corazones y sus pecados. Este pasaje, hermanos, concuerda claramente con las palabras que leemos del mismo escritor de Hechos en Lucas 22:22, que dice, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Vean lo que dice Lucas. Jesús va donde se ha determinado. ¿Por quién? Por Dios. Vean lo siguiente. Pero hay de aquel hombre por quien Él es entregado. Con estas palabras, Pedro estaba trayendo a la mente a los hombres que estaban en este lugar la ley de Dios, para que con su poder pudiera convencer a estos hombres de pecados. Y hermanos, esto es lo que hacemos cuando predicamos la palabra de Dios. Predicamos la ley de Dios para que por la ley ustedes, nosotros, podamos vernos en un espejo y decir, qué mala persona soy. Y poder entonces entender que necesitamos un Salvador. Porque en nuestros días se hace lo contrario. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y Dios te ama. Y si Dios me ama, entonces ¿para qué necesito un Salvador si Dios me ama? No,
porque somos pecadores, necesitamos un Salvador. Esto era lo que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba dándole la ley a estos hombres para que entendieran que sus corazones eran malvados, pecaminosos. Ahora, hermanos, aunque estos hombres impíos mataron a Jesús, Dios, hermanos, en su poder, sabiduría y omnisciencia, pudo haber detenido en un segundo los planes de estos malvados hombres. Dios pudo haber dicho no, y es no. Pero es muy claro saber, hermanos, y ver cómo entonces este pasaje, cuando Pedro menciona, ustedes lo clavaron, se refiere a los judíos que presentaron a Jesús cuando lo crucificaron. Cuando el pasaje dice, por las manos impías, dice el pasaje en el verso 23, se refiere a los gentiles romanos que lo crucificaron. Esto, hermanos, lo podemos comprobar por la palabra impíos. La palabra impíos, hermanos, en el lenguaje original significa hombres sin ley. Obviamente los hombres sin ley eran los gentiles, los que no conocían la ley de Dios. Verse 23. Verse 23 is probably the most important verse of this passage. In this verse, Peter explained why Christ died, and the most important, he explained why he rose again. In this verse, we can see together, one with another, the predetermined plan and foreknowledge of God and the human actions which they will be responsible for. Both of those things are together in this passage. In other words, Christ, by being betrayed to be crucified on Calvary, was predestined by the holy decrees of God, and no man could stop that from happening. Also, those men who at some point shouted, "Crucify him, crucify him," would be placed before God as responsible for the hardness of their hearts and their sins. Both of those things are together. The predestined plan of God and the responsibility for their sins. Both of those things together there. This passage, brothers and sisters, clearly agrees with the words we read of the same writer of Acts in Luke 22:22. Listen to what he says. For indeed, the Son of Man is as determined. For indeed, the Son of Man, and the idea of this passage is that Jesus goes where he was determined. Where does he go? To the right hand of the Father. Listen to the end of the passage. But woe to the man whom he is betrayed. With these words, Peter is bringing to the minds of these men the law of God, which is the only one capable to convince these men from their sins. Today in modern churches, we hear the words constantly, God loves you, God loves you, God loves you. If God loves me, what do I need a Savior for? It is the law that is put in front of us as a mirror to see ourselves how sinful we are in order for us to understand that we need a Savior. Otherwise, we won't know. Now, although these wicked men killed Jesus, God in his power, wisdom, and omniscience could have stopped it in a second. He could have said, no, you're not doing it. But he didn't. Why? Because it was his predestined plan. It is very clear then to see in this passage that when Peter mentions you nailed him, who? Jesus, refers to the Jews who presented Jesus to Pilate. When he says the hands of wicked men in verse 23, he refers to the Roman Gentiles. We can prove this easily looking at the word wicked in this passage. The original word for wicked means lawless man. In other words, men without law. Those were the Gentiles, the Romans. Continuando en el versículo 23, hermanos, la palabra que leemos en este pasaje como predeterminado. La palabra predeterminado, hermanos, en el original significa decretar, lo cual es disponer o designar algo por adelantado. Atención a las palabras.
La palabra de predeterminado que leemos en este pasaje en el original significa decretar o designar algo por adelantado. En otras palabras, Dios dijo por adelantado, Dios decretó por adelantado lo que iba a suceder. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, Dios designó por previo conocimiento y plan el decreto para que Jesús fuera muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Dios lo planeó, Dios lo dijo y Dios lo decretó, y ningún hombre puede detener los planes de Dios. Habrá quienes digan, ya estos hombres Judas tenía la libertad de no haber traicionado a Cristo. Entonces, ¿qué hubiera hecho Dios? Ups, ya Judas no lo traicionó, tengo que encontrar a alguien más que traicione a Cristo. Suena gracioso pensar que un hombre puede detener los planes de Dios. Es como un chiste. Esto, hermanos, de la muerte y resurrección de Cristo no tomó a Dios por sorpresa. Esto, hermanos, no podía haber sido cambiado por nadie. Esto, hermanos, no podía haber sido cambiado por el libre albedrío del hombre. No. Dios es soberano sobre todos y todo. Nuestra confesión, hermanos, de fe de 1689, en el capítulo 3, párrafo 1, habla sobre los decretos de Dios y dice: Dios desde la eternidad y por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede lo ha hecho Dios. También hay en el mismo capítulo 3, hermanos, párrafo 3, la confesión dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para la vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de su gloria y su gracia. En otras palabras, hermanos, continuando con el pasaje de la confesión, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para la alabanza de la gloria de su justicia. En otras palabras, hermanos, Dios, hermanos, tiene control de todo lo que sucede. Nada es sorpresa para Dios. Y por el medio del predestinado plan de Dios, Jesús murió y resucitó para salvar a aquellos quienes han sido predestinados para la gloria. John Calvin, hermanos, en su comentario a los Hechos, en este pasaje escribió lo siguiente. Vean lo que dice John Calvin. Por esta causa, Pedro declaró que Cristo no sufrió nada por casualidad. Es hasta gracioso las palabras de John Calvin. Por esta causa, Pedro declaró que Cristo no sufrió nada por casualidad, o porque Cristo quería librarse de sí mismo, sino por el determinado y decretado plan de Dios. Vean lo que dice Calvin. Solo por este conocimiento, la muerte de Cristo fue ordenada por el consejo eterno de Dios, que cortó con toda ocasión de consideraciones tontos y malvados y evitó que todos los delitos de todo modo podrían ser concebidos. Porque es necesario saber esto. Vean lo que dice Calvin: que Dios no decretó nada en vano o imprudentemente, después de lo cual siguiere que no habría causa justa por la que tendría que sufrir Cristo. El mismo conocimiento de la providencia de Dios es un paso para considerar el final y el fruto de la muerte de Cristo. En otras palabras, lo que dice Calvin es que nada de lo que sucedió en la muerte y resurrección de Cristo fue casualidad. Todo lo contrario, fue determinado por Dios, por el plan exacto de Dios. Cuando viví en Oklahoma, hace algunos años, trabajamos con un señor que se llamaba Paul Sr., un señor americano. Trabajamos con él por algunos años y nosotros nos dedicamos a hacer nuevos edificios, edificios para guardar cosas. Y nosotros llegábamos y hacíamos todo, desde la excavación, cemento, paredes, todo hacíamos todo nosotros. Este hombre, el patrón que les digo que teníamos, hermanos, tenía todo hasta contado, hasta con tuercas y tornillos, exactamente todo quedaba y todo embonaba perfectamente.
¿Por qué creen ustedes que eso sucedía? ¿Porque fue casualidad? No, porque Él lo planeó. Hizo las cuentas, hizo los números y todo embonaba exactamente de esa misma forma, hermanos. El plan predestinado de Dios para que Jesús muriera y resucitara y nosotros estuviéramos hoy aquí fue predestinado desde antes. Dios lo supo, Dios lo decretó, Dios lo dijo y eso tenía que pasar. Y ningún hombre lo puede cambiar ni detener. This word that we're reading this passage in verse 23, the definite word we read here, in the original means decree, which is to dispose or to appoint something in advance. Listen to the words again. The word we read in this passage 23, the word definite in the original means decree, which is to dispose or to appoint something in advance. In other words, God's design of Jesus' death and resurrection was by the foreknowledge and advanced plan and decree and holy decree of God. None of these things took God by a surprise. This could not have been changed by anyone. This could not have been changed by the free will of men. It even sounds funny to say, oh, Judas chose at the end not to betray Christ. And God is up there saying, who am I going to find now? I need to find someone who's going to fulfill my plan. Really? It sounds even funny to say that. None of these words, brothers and sisters, none of these things took God by surprise. God is sovereign over all and everything. I'm going to say it again. God is sovereign over all and everything. Our confession of faith, brothers and sisters, the 1689 in chapter 3, paragraph 1, speaks about the decrees of God and says, God from all eternity, by the most wise and holy counsel of his own will, has declared itself freely and unchangeably all things, everything that happens. Also in the same paragraph, same chapter, paragraph 3, by the decree of God for the manifestation of his glory, some men and angels are predestined and foreordained to eternal life through Jesus Christ, to the praise of the glory of his grace. Others are left to act in their sin, to their just condemnation, to the praise of the glory of his righteousness. In other words, brothers and sisters, God is in control of everything that happens. Nothing is a surprise. And by the predestined plan of God, Jesus died and rose again to save those who have been predestined to the glory of God. John Calvin, in his commentary of the book of Acts in this passage, says, for this cause Peter declared that he suffered nothing by a chance. I mean, listen to the words. Or because he wanted the power to deliver himself out of the cross. It was because he was determined or appointed by God. For this knowledge alone, that the death of Christ was ordained by the external counsel of God, did cut off all occasions of foolish and wicked cogitations, and did prevent all offenses which might otherwise be convinced. Listen to these words. For this we must know this, that God doth decree nothing in vain or rashly. In other words, God had everything in consideration. Verso 24, hermanos. El verso 24 empieza con las maravillosas palabras, pero Dios. En esta versión dice, sin embargo Dios, que es lo mismo, pero Dios, los deseos e intenciones malvadas de los hombres, hermanos, y aún de aquellos quienes tienen una relación redentora con Cristo, son truncadas cada vez que leemos las palabras en la Biblia, pero Dios.
Proverbios 16, hermanos, dice lo siguiente: el hombre propone y Dios dispone. Eso no es un dicho común, eso es la Biblia. Aunque la gente lo use en otras palabras, eso es la Biblia. El hombre propone y Dios dispone. Vean lo que dice Proverbios 16, continúo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. En otras palabras, hermanos, por lo que vimos en el verso anterior, estos hombres por la maldad de sus corazones crucificaron a Cristo, pero Dios lo resucitó de los muertos. En otras palabras, Jesús resucitó de entre los muertos, hermanos, por su propio poder como Dios. Voy a decir una vez más, Jesús resucitó de entre los muertos por su propio poder como Dios. Después de esto, hermanos, Pedro hace una declaración que es la comprobación del por qué Cristo no podía haber quedado entre los muertos. El pasaje dice: poniendo fin a la agonía, o sea, los dolores de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Estas palabras, hermanos, nos recuerdan a Jesús en la cruz cuando dijo: consumado es. Con estas palabras, hermanos, Jesús estaba diciendo que había terminado el trabajo que el Padre le había encomendado. Pero la historia, hermanos, no termina ahí. Pues no era posible que Cristo quedara en la tumba. Porque si Cristo hubiera quedado en la tumba, hermanos, la fe cristiana fuera vana, no serviría de nada. No habría resurrección para nosotros. Jesús no podría haber dicho de sí mismo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y yo tengo la autoridad para darla, tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Jesús, si no hubiera resucitado, no hubiera podido haber dicho esto. Tampoco, hermanos, Jesús podría haber dicho lo que dijo en Apocalipsis 1:17 y 18, cuando dice: cuando lo vi caí como muerto a sus pies, dice Juan. ¿Los pies de quién? De Jesús. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, es Jesús. Y el que vive y estuve muerto. Vean las palabras: el que vive y estuvo muerto. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiera podido haber dicho esto. Pero, hermanos, no fue así. Esta es la prueba que Pedro nos da en este pasaje, que Cristo resucitó de los muertos para llevar a cabo el predestinado plan de Dios. Verse 24. Verse 24 begins with the wonderful words, but God. But God. The desires of and evil intentions of men, and even those who have a redemptive relationship with Christ are truncated every time we read these words in the Bible, but God. Proverbs 16 says, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. In other words, I have plans to do. But God, in other words, what we saw in the previous verse, these men, for the wickedness of their hearts, crucified Christ, but God raised him from the dead. Jesus rose from the dead by his own power as God. I'm going to read it again. Jesus rose from the dead with his own power as God. After that, Peter makes a statement that is consistent with why Christ could not have been among the dead. The passage we read here in 24 says, ending the agony, the pain of death, since it was not possible that he should be held by it. These words remind us the words of Jesus Christ himself on the cross when he says, it is finished. With these words, he was saying that he had completed the work that the Father had given him. But that's not the end of the story. It was not possible that Christ remained in the tomb. For if Jesus had remained in the tomb, the Christian faith would be vain. There would be no resurrection for us. Jesus could not have said of himself in John 10:18, no one takes it from me, but I lay it down for my own accord. I have the authority to lay it down and the power to take it again.
if Jesus would stay in the tomb, this would have been false. Neither could have said in Revelation 1:17 and 18, when I saw him, says John, I fell as dead at his feet. Whose feet? Jesus's. And he laid his right hand upon me, saying, fear not, I am the first and the last, and the living. And listen to this. And I was dead. I was past tense. Now I'm alive. Jesus couldn't say that if he were to stay in the tomb. But that's not what happened. Christ rose from the dead to carry out the plan that God decreed and foreordained. Eternal. Y esto, hermanos, me lleva al punto número 2, el testimonio de David, versos 25 al 18. Voy a tratar de ir un poco más rápido con este. En los versos, hermanos, de los versículos 22 al 24, hermanos, Pedro defendió lo que había pasado en Pentecostés por medio del plan predestinado de Dios. Ahora, hermanos, en los versículos 25 al 28, Pedro defenderá los hechos con pruebas bíblicas, y para eso citó el Salmo 16, 8 al 11. El Salmo 16, hermanos, originalmente fue escrito por David como confianza en que Dios no lo abandonaría y tampoco lo dejaría en el Seol, que es el lugar de los muertos. Pues es particularmente importante que Pedro lo use aquí en Hechos, basándolo a la procedencia davídica, o sea, de David, del Mesías Jesucristo. And this takes me to point number 2, the testimony of David, verses 25 to 28. I'm going to go a little faster on this. In verses 22 to 24, Peter defended what had happened in Pentecost through the predestined plan of God. Now in verses 25 to 28, he will defend with facts and biblical evidence, and for this he quotes Psalm 16, 8 through 11. Psalm 16 was originally written by David as a confidence that God would not leave him in the Sheol, the place of the dead. But it's particularly important to understand that Peter uses here that psalm and the facts of Psalm to apply him to the Messiah, Jesus Christ. Verso 25, hermanos. Cuando leemos el Salmo 25, hermanos, en un sentido mesiánico, entonces entendemos que el verso 25 nos habla de la seguridad que Cristo tenía al saber que Dios estaba con él. Este verso, hermanos, el verso 25, habla de cómo por la presencia de Dios a la diestra de Jesús no será sacudido. Verse 25, when we read Psalm 16 in the messianic sense, we understand that verse 25 tells us the assurance that Christ had to know that God was with him. This verse talks about how with the presence of God at the right hand of Jesus, he would not be shaken. Verso 26, hermanos. Si leemos el verso 26, si leemos el Salmo 16 con una perspectiva desde Jesús, hermanos, vemos la felicidad con la que Jesús cumplía su misión en la tierra. La seguridad de la que hablamos en el verso 25, hermanos, aquí en el verso 26, es causa de alegría en el corazón de Jesús. Y no solo eso, sino que su lengua se regocija y aún más su carne descansará en esperanza, dice el verso 26. If we read Psalm 16 with the perspective of Jesus, we see the happiness with which Jesus fulfilled his mission on earth. The security we spoke in verse 25, here in verse 22 and 22, causes joy in the heart of Jesus. And not only this, but his tongue rejoiced, and even more his flesh shall rest in hope. That's what we read in verse 26. Verso 27, hermanos. Si entendemos el Salmo 16, hermanos, de una perspectiva mesiánica, podemos ver la confianza de Jesús en el Padre para su resurrección. Por la seguridad de la que hablamos en el verso 25, hermanos, Dios no abandonará su alma en el Hades. Por esta misma seguridad, hermanos, Dios no permitirá que Cristo vea corrupción. Verse 27. If we understand Psalm 26 from the messianic perspective,
we can see that Jesus trusted in the Father for his resurrection. If we understand all these things from the Messianic perspective, we see that the security we spoke about in verse 25, because of that security, God will not leave Jesus' soul in Hades. By that same security of verse 25, God does not allow his Holy One to see corruption. Do you see how the psalm applies to Jesus? Verso 28, hermanos. Si aplicamos a Jesús las palabras del Salmo 16, podemos entender que la confianza era la causa del gozo al Jesús saber que el Padre estaba con él. En este verso, hermanos, podemos ver la acción divina de parte del Padre, quien declara acerca de Jesús: le haré conocer mis caminos y la vida. Me hizo conocer los caminos de la vida y como el Padre está en esta misma acción. Y como el Padre está en esta misma acción divina, lo llena con gozo en su presencia, dice el verso 28, hermanos. Cuando leemos, hermanos, estos versos desde la interpretación mesiánica, hermanos, la interpretación mesiánica se refiere a Cristo, el Mesías. O sea, en otras palabras, cuando leemos estos pasajes desde la perspectiva que está hablando de Jesús, vemos que Pedro, hermanos, vio en estos pasajes de Salmo 16 una profecía hablada por David y cumplida en Cristo. Verse 28. If we apply to Jesus the words of Psalm 16, we can understand that the trust was the cause of joy for Jesus to know that the Father was with him. In this verse, we can see the divine action from the Father, whom declares about Jesus, "You have made known to me the paths of life." When we read these verses from the Messianic interpretation, we see that Peter saw in them a language spoken by David, a prophecy fulfilled in Christ. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 3, las razones del testimonio de David, versos 29 al 32. Y nomás me faltan 4 versos, hermanos. Quédense conmigo. Pedro, hermanos, continúa el versículo 29 hablando acerca de David. En Pedro asegura que David murió y fue sepultado, algo que encontramos nosotros, hermanos, en Nehemías 3:16, que dice: después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Betsur, hasta un punto enfrente de los sepulcros de David. En otras palabras, Nehemías mencionó el sepulcro de David. Por esto, hermano, podemos comprobar que por los labios de Pablo en Hechos 13:36, que dice: porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, en otras palabras, murió. Hay 2 pasajes, hermanos, claros, Nehemías y Hechos, que nos prueban que David había muerto. Es muy importante, hermanos, saber de que el hecho de que Pedro nos dice que David había muerto era para comprobar que los salmos anteriormente mencionados, Salmo 16, no habían por ningún motivo poderse haber aplicado a David. ¿Por qué? Porque David estaba muerto. Si David murió, ¿cómo se iban a aplicar a David si no resucitó? Sería imposible que David dijera de sí mismo: ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque no había resucitado. En otras palabras, hermanos, era imposible que David hablara de su propia resurrección. Al final del pasaje, del verso 29, Pedro dice: y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y con esto, hermanos, Pedro comprueba que la tumba de David está a plena vista de todos, y es evidencia infalible que David estaba muerto. En otras palabras, por esa razón, el capítulo 16 de Salmos que leímos en los versos 26 al 29 no se podían haber aplicado a David, sino se aplicaban a Jesús. And this will take me to reason number 3. I have 4 more verses. Please stay with me. In verse 29, Peter goes on talking about David. Here, in this verse, Peter says that David died and was buried. Something we find in Nehemiah 3:16, which says, after him revered Nehemiah, the son of Azbuk, official
of a half of the district of Beth south to a point opposite to the sepulchres of David. In other words, Nehemiah spoke about the tomb of David. This is also consistent with the words spoken by the mouth of Paul in Acts 13:36, which says, "For David, after he had served God's purpose in his own generation, he fell asleep, he died." In other words, Paul is also saying, we know that David died. It's interesting that he says, after serving God's purpose, sovereignty. It is very important to know that the fact that Peter tells us that David had died was to prove that the Psalm 16 he quoted from before in no way could have been applied to David. They would apply to Jesus. It would have been impossible for David to speak of these words for himself. You won't let your Holy One see corruption. It would have been impossible for David to say that about himself. In other words, it was impossible for David to talk about his own resurrection. At the end of this verse, Peter says, "And his tomb is with us today," or to this day. These, brothers and sisters, proves that the tomb of David is in full view of everyone and is an infallible evidence of the death of David. In other words, this proves that the words in Psalm 16 were applied to Jesus, not to David. Verso 30, hermanos, ya voy a terminar. En este versículo, hermano, en el versículo anterior, vimos cómo Pedro prueba que por la muerte de David es imposible que él haya hablado de sí mismo en el Salmo 16. Ahora, hermanos, aquí en el verso 30, hace mención a tres pasajes. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 13. Hace mención al Salmo 89, verso 3 y 4. Y hace mención al Salmo 132, 11. Al hacer mención de estos pasajes, hermanos, pasa a comprobar por estos mismos que la muerte del patriarca David, por la inspiración del Espíritu Santo, siendo profeta, como Pedro mismo le llama, David sabía acerca de las promesas del Mesías. En otras palabras, en el verso 30, Pedro llama a David profeta y hace mención a tres pasajes: Segunda de Samuel, Salmo 89 y Salmo 132. Pedro está sugiriendo que cuando David habló esas palabras como profeta de Dios, él pudo ver al Mesías Jesucristo que habría de venir de su descendencia. Verse 30. In the previous verse, we saw how Peter proved that David's death proved that it's impossible for David would have been speaking of himself in Psalm 16. Now here in verse 30, Peter mentioned three different passages to prove one more time that David was not talking about himself in Psalm 16. The passages were 2 Samuel 7, 12 and 13, Psalm 89, 3 and 4, and Psalm 132, 11. Peter, by making mention of these passages, proves by the same passages that in the mind of David, he knew by the power of God in revelation, being a prophet, he knew about the Messiah God promised. Now, it is important to understand that he didn't know his face. He didn't know when he was going to be born. None of those things. We'll get into that in verse 31. Verso 31, hermanos. Pedro hace mención, hermanos, del Salmo 16 una vez más en este versículo. Él nos dice que David como profeta miró al futuro y habló de la resurrección de Cristo. Como profeta, hermanos, habló por revelación y el soplo del Espíritu Santo. ¿Qué significa el soplo del Espíritu Santo? Quiere decir que el Espíritu Santo sopló a la mente de David para que escribiera ese pasaje. David, hermanos, sabía exactamente de lo que estaba hablando. La pregunta es, ¿David sabía exactamente de lo que estaba hablando? Probablemente, hermanos, eso es irrelevante o no es importante. Pero, hermanos, atención a lo que voy a decir. Por lo que leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 12, eso nos dice que David no sabía. Vean lo que dice el pasaje. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente, atención,
diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. En otras palabras, Pedro está diciendo así como que cuando el Espíritu les habló, ellos trataron de investigar quién era esta persona. Vean lo que dice después. A ellos les fue revelado que no servían a ellos mismos. En otras palabras, el Espíritu no les dijo a ellos quién era de quien estaban hablando. Ellos simplemente fueron el instrumento por el que el Espíritu habló, pero ellos no sabían de lo que estaban hablando. Por este pasaje de Pedro, hermanos, podemos asegurar que David no sabía quién era Jesús. Me refiero a que no sabía cuándo iba a llegar, cuándo iba a nacer, cuándo iba a morir o cuándo iba a resucitar. No sabía ninguna de esas cosas. Sabía de un Mesías, sabía que iba a venir de él, pero no sabía exactamente al punto de ver la cara de Cristo. ¿Sí? Es Pedro mismo, hermanos, quien interpreta este pasaje como una profecía para Cristo. David no la interpreta como una profecía. Pedro la interpreta como una profecía. ¿Tiene sentido? Verso 31, verse 31. Peter makes mention of Psalm 16 one more time in this verse. He tells us that David, as a prophet, looked to the future and spoke of the resurrection of Christ. As a prophet, spoke by revelation and the breathed out word of the Spirit. The question is, did David know exactly what he was talking about? Probably this is irrelevant. But because of what we read in 1 Peter 1, 10 and 12, which says, concerning this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you, listen to the words, diligently sought and found out, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them, he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. So in other words, they know about this Messiah. It's like they wanted to know who he was. That tells you that they didn't know. Listen to the second part. To them, it was revealed that they were not serving themselves but you. In other words, they were the recipients of the prophecy, but they didn't know. Who am I reading about? First Peter, the same who's preaching on Acts. Now, because of that, it is safe to say that David didn't know. Because the one who's interpreting the prophecy is Peter, not David. David didn't know. He knew about a Messiah. He just didn't know what it looked like when he was going to be born and those things. Verso 32, hermanos. El final. Este versículo, hermanos, Pedro hace mención una vez más que Dios es quien resucitó a Cristo. ¿Cierto? Al final del verso 32. A este Jesús Dios lo resucitó, dice el pasaje el verso 32. Como ya hemos visto antes, hermanos, Cristo resucitó con su propio poder como Dios. Y al final del verso, hermanos, Pedro dice que ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo. Como ya sabemos, no se refiere a que los apóstoles estuvieran presentes cuando Cristo resucitó. Ya sabemos que no fue eso. Se refiere a que ellos fueron testigos de las muchas pruebas de la resurrección de Cristo. En otras palabras, los apóstoles, hermanos, comieron con Cristo, caminaron con Cristo, hablaron con Cristo, tocaron las heridas de Cristo. No solamente eso, hermanos, sino que también fueron testigos al proclamar a otros al Cristo resucitado. Verse 32, last one. In this verse, Peter mentions again that God is the one who resurrected Christ. Verse 32 says, this Jesus God raised up. As we have seen from before, Christ resurrected with his own power as God. At the end of this verse, Peter says that they witnessed the resurrection of Christ. And of course, he's not mentioning that they were there when he was resurrected. That's not what he's mentioning. What it means by saying that they were witness is that they were witness of the many proofs of the resurrection of Christ. They ate with Jesus. They walked with Jesus. They talked to Jesus. They touched the marks of the death of Jesus. Not only that, but they were also witnesses to others about the risen Christ. Hermanos,
Voy a terminar ya. Quiero decir unas palabras, hermanos, para terminar. Como hemos visto antes, hermanos, en los pasajes de hoy, Pedro, hermanos, vestido del poder del Espíritu Santo, pudo defender y demostrar por medio del testimonio de David de las Escrituras quién era Jesús. Hermanos, nosotros también deberíamos estar capacitados para defender la fe una vez dada a los santos. Hermanos, nosotros debemos estar preparados para dar las razones por las que creemos en el Cristo resucitado. Y la única forma, hermanos, que va a suceder eso es que estudiemos la Biblia. Les invito, hermanos, que lean la palabra en sus casas, que mediten, que piensen, que escuchen predicaciones, que escuchen otros hombres hablar la palabra de Dios. Hoy, hermanos, hemos visto también como por el plan predestinado de Dios, Jesús fue muerto en la cruz, pero al tercer día fue resucitado por la gloria de Dios. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Dios, hermanos, es soberano sobre todas las cosas. Dios, hermanos, tiene el control de todas las cosas. Hermanos, no hay nada fuera de la voluntad de Dios, no hay nada que Dios no sepa. Vean lo que dice el Salmo 33:11, hermanos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Dios es eterno, Dios es soberano, Dios tiene control de todas las cosas, hermanos. No sé qué problemas podamos tener en estos momentos, no sé por qué situaciones estemos pasando, pero hermanos, déjenme decirles que por muy difícil que se vea la situación, les invito a que no tengamos miedo del futuro, hermanos. Mejor confiemos en los decretos de Dios, porque los decretos de Dios, hermanos, todas las cosas sirven para los que le aman. Pero sobre todo, hermanos, les invito a que den gracias a Dios constantemente, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aún en los problemas, den gracias a Dios, hermanos. So in conclusion, I want to say a few things about this passage. We have seen today in this passage that Peter, with the power of the Holy Spirit, could defend and demonstrate through the testimony of David and through the scriptures who Jesus was. We should also need to be able to we also need to be able to defend the faith once delivered to the saints. We must be prepared to give the reasons why we believe in the risen Christ. And the only way that that's going to happen is through the meditation of Scripture, the reading of Scripture, Bible study, to listening to sermon from other preachers. Brothers and sisters, today we have seen also how in the predestined plan of God, Jesus died on the cross, but in the third day he rose for the glory of God. Brethren, God is sovereign over all things. God is in control of all things. There is nothing outside of God's will. Listen to his word in Psalm 33:11. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart from generation to generation. All of us have problems, situations, and tribulations. I don't know what those are. But brothers and sisters, no matter how difficult they might seem to look, I invite you, I exhort you not to be afraid of the future. Brethren, I exhort you, I invite you to trust in God's decrees, because all things serve for good for those who love him. But above all things, I invite you to be thankful to God, even in the midst of problems, because that is God's will for us in Christ Jesus. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu presencia. Y Padre, como hicimos la oración de iluminación, ahora hacemos la oración de aplicación. Father, as we did the prayer of illumination, now we pray for application.
Te pedimos, Señor, que tu palabra se quede en nuestras mentes y podamos vivirla. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vivirla día con día. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Father, we pray in the name of your Son, Jesus Christ, that you would help us to live your word, to meditate in your word, to apply the word to our hearts and our mind, in our acts every day. Ayúdanos, Señor, y cámbianos. Ayúdanos a ser fieles a ti y a confiar más en tus decretos y en tu soberanía. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Y hermanos, nos ponemos de pie para cantar el himno número 81, Loores dad a Cristo el Rey. Brothers and sisters, we stand up to sing hymn number 81, All Hail to the Power of Jesus' Name.